Hola, soy Nat y esto es Sonido 13. Hoy estamos aquí con Omar López. Omar López. Es un gran pianista mexicano, acaba de egresar de la Escuela Superior de Música y pues hoy está con nosotros para hacer esta entrevista. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿Hace cuántos años comenzaste a estudiar música clásica? Yo entré a los 12 años a la secundaria allá en mi ciudad y justo ahí me impartieron la materia de artes. Entonces, como tal, era más enfocado a la música y ahí fue cuando ya me empecé a involucrar con este mundillo de la música. Saludos a la maestra Gabriela. Saludos. Y bueno, a partir de ahí ella me invitó a formar parte del coro que ella tenía en la Casa de la Cultura Maestro Antonio Martínez Corro, allá en la ciudad. Entonces me fui involucrando poco a poco, después me dio piano, me cambié con otro maestro en el mismo espacio. Y ya de ahí a los 14 años, en el 2017, yo entré a la Escuela Superior de Música en el nivel medio superior. Y justo acabas de mencionar que pues ahí fue donde comenzaste a estudiar piano, pero ¿tú elegiste el instrumento o podías elegir de algún otro? ¿Cómo fue eso? Es que lo que pasa es que en la secundaria nos pedían un instrumento, ¿no? Y lo de base era pues la flauta dulce, ¿no? Flauta Yamaha. Y ya yo pensaba hacer eso y poco más, ¿no? Pero en eso mi papá me dice, oye, pues fíjate que yo tengo una melódica, que una melódica es como una combinación entre teclado y flauta. Tienen las teclitas aquí chiquititas y pues uno va soplando y va sonando, ¿no? Entonces yo dije, pues estaría padre. Empecé a llevar la melódica, unas pocas clases a la escuela cuando tenía la materia de artes. Y de ahí me dijo, oye, ¿y qué tal si llevas teclado? ¿Qué tal si te conseguimos un teclado para que lo aprendas a tocar? Y yo dije, órale, va. Entonces, entonces cuando llegó el teclado, llega mi papá y me dice, ¿qué crees, hijo? Ya te traje tu teclado, aquí está, tócale, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que ese teclado tenía el pentagrama en la pantallita y ahí yo iba viendo como que las notas, ¿no? Cuando uno presionaba una tecla, se iluminaba ahí la partitura, ¿no? En el pentagrama. Y entonces yo saqué mi libretita de las piezas que nos habían dado para la flauta y empecé a teclear ahí y a buscar, a buscar, a buscar. La primera pieza que estuve checando ahí fue la de Titanic, el tema de Titanic. Pero lo que pasa es que tiene un si bemol. Yo para ese entonces no sabía qué carajos era un si bemol. Ajá, las negras eran de adorno. Entonces, pues yo lo tocaba con el si natural, con el si be cuadro. Sonaba bien feo, ¿no? Y ya, y poco a poco ya fui como aprendiendo de manera autodidacta. También tuve un maestro, antes de la maestra Gaby, que se llama Jorge Borroel. También un saludo. A él le agradezco muchísimo. En realidad fue mi primer maestro de teclado y me empezó a enseñar todo lo que es el cifrado inglés, los acordes, un poquito más de las notas. Y entonces ahí ya empecé a tocar piezas un poquito más elaboradas. Y pues así es como comenzó todo el trayecto. Okay. Tú empezaste entonces a los 12 años. ¿A qué edad fue que tú decidiste estudiar ya profesionalmente? O sea, ¿tú en qué momento dijiste, a esto me quiero dedicar? Bueno, yo tenía, sí, 12, 13 años cuando ya estaba tomando clases en esta casa de cultura que yo quiero muchísimo. Y pues la verdad es que me iba bien, o sea, mis maestros siempre me alentaban, ¿no? Me apoyaban, me decían muchas frases positivas del progreso y demás, de que pues tenía cierta facilidad, había cierto talento. Y ellos me decían, ¿y qué tal si vas a estudiar afuera, ¿no? ¿Qué tal si vas a México, ¿no? Porque pues provincia, sí. Vámonos a México, ¿no? Entonces, pues yo lo pensé, ¿no? Yo lo tomé como una posibilidad, pues al final estaba muy pequeño, todo se me hacía fácil. Entonces se lo comenté a mis papás. Mis papás, la verdad es que primero se lo tomaron como algo pasajero, o sea, dijeron, Se le va pues, a pasar. ajá, se le va a pasar, ¿no? O tal vez no así, pero pues simplemente no le dieron tanta importancia porque justamente yo estaba empezando, ¿no? De alguna manera. Pero ya después esos comentarios empezaron a ser todavía más fuertes y entonces a mí sí me llamaba la atención como el profesionalismo en el instrumento, ¿no? Y yo decía, pues estaría increíble, ¿no? Entonces se lo propuse a mis papás desde el primer momento me dijeron, ok, es lo que quieres, te vamos a apoyar. Siempre les agradezco muchísimo eso, la verdad es que siempre han estado ahí.
y justamente empezamos a hacer todos los trámites, ¿no? Por ahí yo me acuerdo, hay una anécdota muy chistosa que yo estaba en la secundaria, en clases, no recuerdo si era viernes, jueves, no me acuerdo, pero justamente tenía fecha límite para enviar algunos documentos. Entonces, yo me salía de las clases, me tenía que salir de las clases para ir a la sala de computación, para yo tener, hay una mosca, para yo tener internet y empezar a ver pues todo lo de los trámites, ¿no? Inclusive hubo una vez que tuve que salirme de la escuela para irme a casa de mi maestro por, qué sé yo, creo que era un papel, algo así, pero, o sea, tuve que hacer cosas muy locas solamente como Ajá, para llegar a para eso. los trámites de inscripción, ¿no? Y bueno, ya Sí, y eran cosas después... que como niño yo creo que no es muy común que un niño solito diga, ah, sí, ya voy a agarrar mis papeles, yo los voy a enviar, voy a ir por ellos y así, sino que se responsabilice Sí, claro. hasta ese punto, ¿no? O sea, sobre todo porque, pues te digo, era horario de escuela, ¿no? Obviamente si hubiera sido más tarde, pues ya estaba con mis papás y demás, ¿no? Pero sí, o sea, tuve que hacer ese tipo de cosas. Ya después me acuerdo que tengo que tomar el primer autobús para la Ciudad de México, para venir acá. Eh, Me acompaña. Perdón que te interrumpa, para ese autobús lo tomaste solo para venir a las audiciones o ya Sí, para venir, ¿sí? o sea, para venir a las audiciones, porque era venir a entregar papeles, venir a hacer el examen psicométrico y también para ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, ya el examen práctico en donde tenía que tocar con toda la plantilla docente enfrente, ¿no? Entonces, aquí yo ya tenía puesto el ojo en la Escuela Superior de Música, pero también en la Escuela Vida y Movimiento Lincho Lisli. Entonces, fueron los mismos exámenes, pero vaya, multiplicado por dos, ¿no? Entonces ya no solo tenía que venir 3 veces, tenía que venir 6 veces. Y a eso súmale que, bueno, yo estaba terminando la secundaria, 14 años, pues también tenía que hacer el bachillerato. Sí. Y allá en mi ciudad, pues está el Cobao y está la Prepa 3, o sea, bachilleratos. Entonces también tenía que preparar los exámenes para esas escuelas, ¿no? O sea, en caso de que, pues vaya, no quedara o qué sé yo, ¿no? O sea, siempre tener ese plan B. Y ya, entonces sí, eran meses muy locos, muy movidos. Yo recuerdo que venía con mi papá, nos teníamos que salir a las 12 de la noche para llegar aquí a las 6 y media de la mañana. Nos hospedábamos en un hotel, si es que teníamos que quedarnos un poquito más de tiempo. Recuerdo que ahí nos hicimos fans de un restaurante de comida china, un buffet, que ya no lo recomiendo, ya no. En su momento sí, pero ya no. Que está justo... ¿Por qué? Perdón, soy chismosa. No, porque la última vez que fui aparecieron patas de Ay, insectos. no manches. Sí. Pero bueno, Sí. es un buffet que está cerca del Zócalo, muy cerca de la Torre Latinoamericana. Pero bueno, Y ya. ahí la dejamos, ¿no? Sí, para no Y funar. luego adjunto fotos de las patas de Ah, insectos. salen al final del video. Salen al final del video. El caso es que ahí íbamos justamente, pues sí, para ahorrar un poco, ¿no? O sea, era como de que llegábamos muy temprano y luego nos íbamos a primera hora a entregar los papeles, ¿no? Si decían, abrimos oficinas a las 9 de la mañana, nosotros estábamos ahí desde las 8, a veces haciendo fila, a veces pues éramos los primeros, pero pues ya estábamos ahí, hacíamos un poquito de hambre para que así juntáramos el almuerzo y la comida en el buffet. Y ya por la tarde noche pues ya comprábamos algo un poco más tranquilo y nos regresábamos, ¿no? A Guajuapan de León, que es mi ciudad ahí en Oaxaca. Y así por 6 veces. O sea, eran viajes, pues sí, bastante pesados. Yo los recuerdo con mucha nostalgia y con mucho cariño, porque sí, era viajar con mi papá. Sí, o sea, éramos los dos, nuestra chamarra para el frío, mochila cargada y mochila cargada también de él, ¿no? O sea, los recuerdo con mucha nostalgia y gratitud. O sea, eso es... ¿Cuánto tiempo se hacían de tu ciudad hasta acá? Porque yo sé que son pues viajes muy, muy largos y muy pesados, pero para las personas que a lo mejor no lo saben. No, la distancia son 6 horas, 6 horas y media aproximadamente, dependiendo del tráfico y de que si la ciudad está inundada, porque eso
pasa bastante seguido con la Ciudad de México, sí me he llegado a hacer 7 horas, 8 horas de repente. Ujú. ¿Y cómo fue para ti, siendo un niño, el proceso de admisión? ¿Nos puedes hablar un poquito de, pues, de todos estos pasos que se siguen, más o menos del tiempo? Bueno, que todos los procesos siempre cambian con, pues, con el tiempo, pero eso fue hace ya, ¿cuánto? Hace 8 Hace años. 8 años, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de este proceso? De cómo fue para ti, cómo lo viviste, qué te pareció, si fue difícil, si estuviste nervioso, si tuviste que hacer audiciones, qué tipo de audiciones tuviste que hacer, qué tipo de exámenes. Sí, bueno, también respondiendo un poquito a la pregunta anterior, con todo este ajetreo, creo que yo sabía que era algo que quería estudiar, porque era la pregunta anterior, creo que ni la respondí. Yo sabía que era algo que quería estudiar, pero creo que con tanto proceso de admisión, con tanto viaje, con tantas cosas, creo que no me paré a analizarlo con cabeza fría. Creo que ni siquiera me dio tiempo y de repente solo ya estaba inscrito y ya estaba en la escuela, ¿no? Y sobre el proceso de admisión, vaya, yo venía a los exámenes y demás. Obviamente, pues lo pesado es el último examen, el examen práctico, que es donde yo paso, está toda la plantilla docente, yo no conocía a nadie, para mí eran monstruos del piano, o sea, eran maestros con doctorados, con maestrías, o sea, egresados de instituciones tan grandes que pues sí ¿cómo se podría decir? Te intimida, ¿no? Te intimida bastante. Y yo que pues venía de muy poco, la verdad, de tocar piano, o sea, 1 año, 8 meses, a lo mucho 2 años tal vez tenía de preparación, inclusive tuve que falsificar algunos documentos. No, cállate. Porque me, porque me pedían justificar ciertos años ya de estudio. No, pues ya egresé, güey. Ya no me pueden quitar. Aquí, ¿no? Hasta se los dije a los profes. Entonces, sí, tuve que falsificar algunos documentos porque me decían que tenía que certificar que yo ya tenía 3 años mínimo tocando piano y 3 años mínimo de teoría, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces, pues ya en la Casa de la Cultura me ayudaron y pues pasó, ¿no? Sí. Ok. Antes de que nos funden, me gustaría aclarar este punto. Es cierto, yo ya no recordaba eso, pero sí, es cierto. Nos piden 3 años de estudios previos en música clásica, por lo menos que alguien lo avale, un maestro, alguna academia, alguna escuela, algún centro cultural, pero no es precisamente que tú entres por este papel, porque realmente lo que determina si te quedas o no es que tú toques con el nivel de haber estudiado esos 3 años previos. Y pues en el caso de Omar, así pasó. O sea, el papel era un prerequisito, pero si él se quedó fue precisamente porque tenía las aptitudes y también tenía el nivel de alguien como si hubiera estudiado esos 3 años previos, ¿no? Y bueno, el caso de Omar fue así. Conozco muchísimos casos más que han sido de la misma manera porque realmente es un prerequisito, a veces algo pues insensato, ya que puedes estudiar a veces muchísimo tiempo y no tocar nada, y a veces puedes estudiar poco y tocar muchísimo. Suele variar cada caso. Entonces, por favor, no lo funden. Y bueno, seguimos. Y ya estando ahí en el examen de admisión, yo me acuerdo que había preparado un estudio de Moszkowski, el Opus 72 número 5. Había preparado también la Invención 1 de Johann Sebastian Bach. Y me acuerdo que tenía en el arsenal el Preludio 4 de Chopin y también el Intermezzo de Ponce, que el Intermezzo 1, porque tiene varios. Yo tenía planeado tocar Chopin, o sea, yo había preparado el Chopin para ese momento, pero yo estando ahí, no sé qué me dio, no sé qué me pasó, que yo decidí tocar Ponce. Decidí tocar el Intermezzo de Ponce, lo cambié al último momento. Los maestros me dijeron, ok, ¿qué traes de pieza libre? Y yo me acuerdo que les iba a decir el preludio de... Y me detuve y entonces dije el Intermezzo de Manuel María Ponce. Lo toqué, seguramente si veo cómo lo toqué o si escucho cómo lo toqué en ese momento, son horrible, pero bueno, creo que también la edad me ayudó mucho para entrar, o sea, con 14 años. Y bueno, termino, me hacen algunas preguntas,
recuerdo que me preguntaron, ¿tú eres de Oaxaca? Sí. Y si nosotros te aceptamos, ¿tú te vendrías a estudiar? Y entonces ahí yo, sin nada de certeza, ¿no? Porque pues al fin y al cabo no tenía nada seguro. Yo les dije, sí, mis papás me van a apoyar. Mis papás me van a apoyar y voy a Tu venir a papá, ¿no? estudiar. Y mi papá fuera así como de que, mira, ¿sabes quién te va a apoyar? Tú. Sí, ¿no? Entonces, pues ya pasa, se despiden de mí, me voy. Y justamente se me hizo algo muy curioso. Esta persona que me preguntó eso, al final fue la persona que me eligió, fue la persona que me recibió en la Escuela Superior de Música, el doctor Fernando García Torres, concertista de Bellas Artes, ganador de la medalla Mozart. Es, yo lo quiero mucho. No fue mi último maestro, pero sí fue el primero en la escuela. Y a él le agradezco el haberme abierto las puertas, ¿no? de esta gran institución. Em, no tengo más que palabras buenas para el maestro Fernando, la verdad. Y así fue pues el proceso, ¿no? De cómo entré. Ya después, o sea, dan las fechas próximas, bueno, las fechas aproximadas de cuándo van a dar los resultados, ¿no? Yo estaba en casa, en Oaxaca, recuerdo que habían llegado unos tíos de Veracruz y bueno, estábamos pues, haciendo la comida, ¿no? Unos pescados fritos, porque pues Rico. Veracruz. Y yo estaba pegado a la computadora, actualizando y actualizando y actualizando la página. Y yo decía, Y los carajo, no recetas de sale los nada, pescados ¿no? por ahí. Sí. Y resulta que después me manda mensaje la maestra Gabriela, que fue la que me invitó al coro de Casa de Cultura y demás, mi maestra de artes de la secundaria. Y justo me manda el link de los resultados y me dice, checa si quedaste. Yo lo abro, empiezo a ver los folios. De medio superior solamente quedaron 4 folios. O sea, de todas las filas que había, ¿no? ¿Cuántas, perdón que te interrumpa, cuántas personas tú recuerdas que fueron a hacer audición ahí al proceso de admisión para piano? En medio superior, mira, no sé si dieron más días, pero al menos en el día que fui yo, sí se hizo una fila bastante considerable, mínimo unos, ¿qué será? Mínimo 30, 40 personas. Ese día, no sé si hubo más, a lo mejor eran todos, pero sí, bueno, eso pasó, ¿no? Sí, solo quedaron 4, ¿no? Exactamente, quedamos 4 y empiezo a ver los folios y digo, este no soy yo, este no soy yo, este... Y ya, y me acuerdo que empieza con 13, no sé si era 1325, 1305, algo así, lo empiezo a comparar con mi hoja y digo, sí soy, sí Sí, soy. soy. Y empiezo a gritar, sí soy, ¿no? Ujú. Y entonces ya bajo corriendo y por alguna razón había discutido con mis papás en ese momento y le digo a mi papá, papá, ¿qué crees? Sí quedé. Tu Y lo papá me primero, quedó. lo primero que me dice fue, ¿sí quedaste? Pues Ve y sí. checa bien si sí quedaste. Y yo, sí, sí Ah, quedé. Y le enseño justamente la pantalla y le enseño también mi folio. Y como que se queda así de, sí quedó, sí quedó. ¿no? Oye, yo pensé que me ibas a decir así como de, qué bueno, sigues castigado. No, o sea, como que se queda así de que Ajá, sí sí, quedó, lo pero sí. sacaste de su enojo, ¿no? No, no lo sacó de eso. O sea, me ¿No? lo dijo enojado, dijo, sí quedó. Ah, pues ahí vemos si te vas o no. Ay, qué O sea, bueno, sí, sí, no, sí, no, sí. obviamente no me dijo eso explícitamente, pero pues sí la energía así se sintió. Y después prácticamente sí me dijeron eso. Probablemente ellos no se acuerden y digan que no es cierto, pero Sí, sí, sí. yo Así lo pasa. recuerdo. Sí, me pasa algo similar. El caso es que ya después, pues las pláticas, ¿no? De sentarnos, mamá, papá, yo, y decir, hijo, está esta posibilidad, nosotros te podemos apoyar, pero tenemos que saber si sí es lo que quieres hacer, si estás dispuesto a Ujú. hacer todo lo que conlleva, ¿no? Vivir solo en la Ciudad Ujú. de México, pues tú te vas a hacer tus cosas, vas a ir a Ujú. estudiar y demás, Sí, ¿no? y perdón que te interrumpa. Aparte, siempre que las personas vienen de otros estados aquí a la ciudad para estudiar, implica un gasto muy fuerte de dinero. Tienen que pagar renta, tienen que pagar comida, transporte. Y pues justo siendo tan joven a veces, yo creo que también es como parte del miedo de los papás, ¿no? De que dicen, güey, va a ser un buen de dinero para ver si sí quiere pues seguir ese camino o no, ¿no? Entonces, de ahí que venga la conversación que nos está contando también Omar con sus papás, ¿no?
Sí, o sea, justamente era todo eso y me pusieron inclusive un poquito a prueba ahí en la casa, ¿no? De que ahora tú te vas a hacer de comer, ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el Te otro. entrenaron. Sí, como que me entrenaron un poco y bueno, ya de ahí, recuerdo que tuvimos que hacer el viaje, ¿no? Para venir acá a Ciudad de México. Vino mi mamá, estuvo unos días conmigo, yo iba a la escuela y tal, tomaba mis clases, regresaba, estaba ella o me acompañaba, más que nada como para no soltarme así de trancazo, Ujú. sino que poco a poquito. Ya después, Mm, me tocó regresar a Guajuapan un fin de semana y ahora le tocaba ir a mi papá, ¿no? A hacer el mismo ujú. trabajo. Y yo sentí ahí el trancazo de ser foráneo, de dejar tu casa, cuando mi papá solo compró 2 boletos de ida y solo uno de regreso. Entonces yo lo vi y yo dije, Se te hizo así ok, chiquito el se me hizo corazón, muy ¿no? chiquito el corazón, pero dije, bueno, no voy a pensar en eso, tengo que Y pensar, perdón que te interrumpa, hubo un momento, aparte de ese, de que te sentaras tú ya solito en el departamento y que dijeras así de que, papá, vengan por mí. O, bueno, no sé, es que estabas muy chiquito, eras un niño. ¿Cuánto ya tenías para entonces? Ya tenías, me imagino, 14 años, ¿no? ajá, sí. Entonces hubo un momento que te sintieras así de que ayuda o que te arrepintieras o de que te, no sé, que tú sintieras que no ibas a poder. No, o sea, bueno, lo que pasa es que no tuve ese momento dramático, ¿no? Que es ¿No? bastante común. La verdad es que por alguna razón no lo tuve. Eso sí, o sea, pasa lo de los boletos. Pasan los días con mi papá y de repente él se tiene que ir, empieza a hacer sus maletas, ¿no? Recoge sus cosas y demás. Yo rentaba en un cuarto en un departamento de una señora que se llama Patricia y ya de ahí bajamos porque pues, había un portón y ahí fue entonces cuando ya se despidió de mí, me dijo, hijo, cuídate mucho. Y ahí sí yo dije, o sea, yo lo abracé, me despedí. No recuerdo si hubo otras palabras, pero sí lo abracé bastante fuerte. Creo que antes de esa vez no lo había abrazado tanto. O sea, no lo había abrazado tan fuerte. Ya de ahí él sale con su mochilita, con su chamarra negra, se va. O sea, pues yo cierro el portón con llave, ¿no? Y de ahí como que me quedo pensando así como de, bueno, silencio, ¿no? O sea, Sí, ya no hay estoy nadie. yo. Ajá, estoy yo y nada más, ¿no? Entonces me regreso, entro al cuarto y no te voy a decir que pues yo como si nada, porque pues obviamente sí te calo un poco, ¿no? Pero pues no sentí miedo, nunca sentí miedo de estar solo y tampoco sentí miedo de la ciudad, porque muchos dicen la Ciudad de México es un monstruo, es la boca del lobo y demás, y claro que hay argumentos para pensar eso, tal vez simplemente o era muy ingenuo o tenía las cosas claras. Sí, yo siento más que nada, a lo mejor fue parte de justo esta inexperiencia. Siento que cuando somos jóvenes todo se nos hace más fácil y no pensamos mucho en las cosas. No sabemos, no nos damos cuenta que las cosas son tan grandes, ¿no? Hasta ya mucho tiempo después, ¿no? Que dices, no manches, ¿cómo hice eso yo estando así tan chiquito? Por ejemplo, a mí sí me impresiona mucho porque en las escuelas de música, usualmente gran porcentaje de la población en las escuelas es foráneo y son de muchos estados diferentes. Entonces, cuando yo llegaba, porque yo entré ya a mis 19 años y usualmente cuando inician sus estudios en música clásica, inician desde los 5 años, a veces hasta desde los 2 años, cuando sus papás son músicos a veces, o cuando tienen un acercamiento pues, diferente, ¿no? Pero yo entré y yo sí los veía más chiquitos y a mí sí yo, o sea, ya tenía como otra conciencia también un poquito diferente y yo decía, es que son niños, ¿no? Y ellos yo los veía como vivir como si nada, como tranquilos. Entonces yo siento que a lo mejor también va un poco por ahí, ¿no? De que es esta como inexperiencia lo que los hace también como vivir el presente y vivirlo también sin el miedo, ¿no? Porque no se dan cuenta de eso. Porque somos tontos. Son tontos. Son tontos. No, no son tontos. Son, dentro de la ignorancia son muy inteligentes. Muy bien. Ok, y tú cuando haces este proceso a la Olin Yolitztli y a la Superior de Música, ¿en la Olin Yolitztli te dieron resultados también? ¿Te quedaste? Y si te quedaste, ¿por qué elegiste una y no otra?
Sí, o sea, justamente quedé en las dos afortunadamente, solamente que en la Olin me pedían hacer un año extra de solfeo. O sea, yo de Ujú, solfeo pues, estaba en pañales, ¿no? Entonces, tanto por nivel como por cercanía, como por esa cuestión del año, sí decidí la Escuela Superior de Música. ujú, ok. El solfeo es una clase que llevamos en la que se nos enseña a leer y a escribir música. Y también, bueno, ya que tú hiciste este proceso de pues estuviste en nivel propedéutico o bueno, medio superior, en la superior de música se le llama medio superior, y luego hiciste tu cambio de nivel a licenciatura, y ahorita que ya egresaste, ¿tú cómo sentiste el cambio, ¿no? De medio superior a nivel superior. El cambio de medio superior a nivel superior. Bueno, ahí pasa algo que nos pasó a todos, ¿no? La pandemia. Entonces, Sí. justo nos fuimos en mi último semestre en medio superior, que son 3 años. Ya estábamos todos encerrados, ¿no? Este, y pues todo era en línea, todo estaba Ujú. muy raro. Justo, perdón que te interrumpa, háblame un poquito justo de eso, de cómo fue vivir las clases de materias que tienen que ser prácticas y que tienen que revisarte los maestros ahí presencialmente para justo, no sé, ver tu técnica, ver, no sé si estás haciendo bien las dinámicas, las articulaciones. ¿Cómo fue para ti tomar ese tipo de clases encerrado ahí en la pandemia? Una porquería. O sea, genuinamente fue una porquería. Se estuvo del asco. No, no se Ujú. puede tomar una clase de música donde estás haciendo sonido, donde tienes que checar tantas cosas, tanto sonoras como físicas, en línea. No se puede y no hay una plataforma también adaptada a ello, ¿no? Ujú. Creo que tanto Zoom como Google Meet, que fueron las que más utilizábamos, tuvieron que mejorar en esos casos porque se dieron cuenta de que habían ciertas carreras que realmente necesitaban mejoría en el sonido, ¿no? O Ujú. inclusive en el en vivo, ¿no? Ujú, sí, porque luego a veces hay un delay, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, exactamente. Entonces, sí fue muy, muy, muy extraño. Primero nos dijeron, bueno, enciérrense un rato, ¿no? Unas 2 semanas y volvemos. Pero ya de ahí se puso todo para largo y lo que hacíamos era justo enviar videos. Ujú, Como era muy complicado tener todo en línea y todo en vivo, de que ujú. por más que uno tenía o trataba de tener una buena red de Wi-Fi, era imposible, o sea, había mucha saturación. Entonces, pues lo último fue grabar videos, se lo enviábamos a nuestros profesores y nuestros profesores los evaluaban y entonces ya nos daban su retroalimentación. Ujú. Entonces, era muy, muy pasiva la manera de aprender, era muy arcaica también, era muy, Ujú. no lo sé, Ujú. era Sí, no. difícil, era muy difícil, ¿no? Ujú. Pero bueno, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía en el momento y pues ya en el cambio de la licenciatura, Sí, ahí me imagino que ya se recuperó mucho de lo que no se pudo hacer en esa época de pandemia, ¿no? bueno, que la licenciatura todavía siguió en Ah, pandemia sí, es el cierto, primer el primer año año. y el Ujú. segundo año también empezó en pandemia. El último semestre de la no, del segundo año de la licenciatura, ahí sí, sí regresábamos, obviamente todos con cubreboca, ¿no? Y ahí uno se dio cuenta de que el nivel de la superior se había Sí. estancado. O sea, el nivel se había estancado porque ya no estaba este crecimiento, esta motivación de querer aprender más, de tocar un poco más, de Ujú. agarrar piezas un poco más elevadas de nivel. Entonces, sí hubo un estancamiento, pero automáticamente cuando ya todos nos vimos, cuando ya todos notamos ese bajón de nivel, entonces nos pusimos las pilas y empezamos a crecer Ujú. bastante. Empezamos a, Ujú. a, a elevar de nuevo la vara Ujú. de la superior, ¿no? De la calidad Ujú. que tiene en piano y en general en todos los Ujú. instrumentos. Lo vamos a dejar hasta aquí porque o sea, todavía vamos a tocar muchos más temas, vamos a hacer una parte 2, pero bueno, ahorita podrías hablarnos un poco de cómo está siendo tu proceso de titulación y qué tipos de titulación hay. O sea, la parte 2 viene toda la licenciatura, todo lo que conlleva y Ujú. Y todos los altibajos, ¿no? Y concursos concursos y y todas esas muchas cosas. cosas. Pero ahorita nada Eh, más así como para enfocarnos, o sea, como para cerrar esta parte uno.
vamos a hablar justo de el proceso de titulación. En el proceso de titulación, primero tenemos que terminar el servicio social, o sea, como cualquier carrera, tenemos que cumplir 480 horas de servicio social. ¿Y cómo puedes hacer, así como, qué opciones tienes para tú cumplir con ese servicio social? Hay muchos programas que ofrece la escuela. Hay uno que se llama el CENART Sale a las Calles, donde prácticamente te llevan a tocar a varios lugares, espacios públicos, llámese escuelas, hospitales, Museos, ¿no? museos de repente, ¿no? Pero yo la verdad lo quise hacer en apoyo a la docencia. O sea, a mí me llama muchísimo la atención el hecho del pianista acompañante, ¿no? De ser acompañante, de ser repertorista. Entonces justo me incliné por ese lado. Es uno de mis objetivos también. Sí. Ahí elegiste tú a un maestro de la escuela, te acercaste a él y tú lo hablaste con él para que para que tú pudieras apoyarlo, ¿no? Con sus alumnos. Ahí, por ejemplo, yo elegí a los cantantes, porque, vaya, como pianista es esencial saber acompañar cantantes, también otros instrumentos, ¿no? Pero principalmente cantantes. Sí, Entonces, es que creo que son como los más difíciles, ¿no? Porque justo ellos, a diferencia de otros instrumentos, tienen... ¿De qué te ríes? Piche, Natalie, ¿no? Ajá, es como de los más difíciles porque ellos a veces pueden tener variaciones en cuanto a su interpretación, entonces como que se tienen que ajustar, ¿no? O sea, A los cantantes. es todo un reto, ¿no? Acompañar a los cantantes, pero pues vaya, a mí me encanta, yo sigo con ello. Y bueno, una vez ya liberado el servicio, que es uno de los papeles, entonces ya empieza el proceso de titulación. Puede ser por promedio, por tesis, por tesina o por concierto. Yo lo quise hacer por concierto. Digo, si ya pasé tantos años estudiando, como para que nada más lo haga así De tesis. de tesis, pues qué aburrido, ¿no? Entonces ya decidí hacerlo por concierto y justamente el programa que yo elegí en conjunto con mi maestro, tuvimos ahí varias pláticas, muchos debates, ¿no? Cambios de opinión. Al final se quedó con que voy a tocar 2 conciertos para piano. Va a ser el concierto en La Mayor, K414 de Mozart, y el concierto para la mano izquierda de Ravel. A eso también le sumo 2 transcripciones barrocas, que una es de Bach, Petri, que se llama Las ovejas pueden pastar a salvo, y otra que es La Shakiopianga, justo de Händel, transcrita por Moritz Moszkowski. Entonces ese va a ser el programa de concierto. Todavía no tengo fechas, todavía no se aprueba, falta algunos trámites, pero ya en cuanto salgan las fechas y todo esté en orden, cuando ya tengamos el cartel, pues ya los invitaré. Ok. Y también en la segunda parte es cuando vamos a abordar ya más a profundidad todo esto de, ahorita hablamos como más de experiencias y así, de cosas personales, ¿no? Para que lo conozcan un poco. Ya en el siguiente video es donde vamos a hablar más a profundidad de todos estos procesos que se hacen en la licenciatura, en la titulación. Y pues por ahorita sería todo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Tienes algunas redes sociales en las que te podamos seguir, donde podemos ver tus trabajos, o también si tienes algún evento próximo en el que nos quieras invitar? Sí, de redes sociales ocupo muchísimo el Instagram, aparezco como omar.lopez.guionbajo. En Instagram Se queda. aparezco como omar.lopez.guionbajo. Y de conciertos próximos tengo que confirmar algunos, entonces en la segunda parte se los haré saber. También Omar da clases, no sé si les interesaría, pero si les interesa lo pueden buscar ahí también por Instagram. Bueno, muchas gracias. Y esto fue Sonido 13, bye.